es un poco lo que nosotros estamos acostumbrados. Usted tiene dolor en el hombro y probablemente le digan que tenga una tendinitis en el manguito rotador, ¿ya? O tenga una hernia lumbar. Entonces, como todo muy anatómico. Entonces, si yo tengo un problema en el hombro, puede ser un tendón, y eso sería el diagnóstico médico, una tendinitis. Pudiese ser una alteración en una estructura llamada bursa, y sería una bursitis. Pudiese ser una estructura en un tejido que se llama músculo y está desgarrado, un desgarro. Entonces, lo mismo en los discos. Si tiene un problema en un disco intervertebral, le van a decir que tiene una discopatía. Y si eso empeora, una hernia. Entonces, como que todo es muy anatómico. Pero hoy día existe una relación directa entre hablarle a un paciente. Es necesario decirle a un paciente que quizás no ha estudiado medicina o quizás no tiene conocimientos clínicos y decirle, ¿sabe qué, señora María? Usted tiene una hernia progresiva degenerativa del L5, L4. Es como me va a decir, ¿qué? Entonces, esa situación hoy día, la ciencia nos estaría apuntando que podemos generar más miedo y catastrofización que aceptación por parte del paciente. Entonces, hoy día los modelos están empezando a enseñarles que nosotros tenemos que hablarles de ciencia al paciente, pero ciencia desde un punto de vista didáctico, ¿bien? Entonces, y ahí nace esta como educación en neurociencias terapéuticas, que es un poco lo que estamos haciendo ahora. Entonces, esto representa bastante bien lo que se está haciendo en la kinesiología, que es un poco desde el punto donde yo me hago cargo. Como que hemos repetido ciertas cosas y no nos hemos dado cuenta que es un callejón sin salida. Entonces, el calorcito, el ultrasonido, la corriente, el masaje, todo súper bien. Pero hoy día tenemos necesidades sanitarias que son un poquito más demandantes que esas pobres intervenciones. Y aparte la evidencia ha planteado que esas 4 intervenciones que yo les acabo de decir, el ultrasonido, el calor, el masaje, no tienen mucha evidencia cuando un paciente tiene dolor por más de 3 meses. Entonces, acá tenemos dos formas de ver la salud que se plantea sobre todo en Europa y en Australia. Si usted tiene dolor, joven, adulto mayor, y ejemplo, acá tiene un dolor lumbar, usted va a un médico, ese médico lo envía a un especialista, el especialista lo va a mandar a sacar imágenes y usted va a volver con el especialista y recién ahí pasaría con el terapeuta físico. En Australia, en Nueva Zelanda y en parte de Europa, usted parte inmediatamente con el terapeuta físico, sea este un entrenador o sea un kinesiólogo. Y si es que el kinesiólogo encuentra alguna bandera roja, que son algo que sabes que esto no es para mí, es el kinesiólogo en conjunto con el preparador físico o el profesor de educación física, el cual lo lleva directamente al especialista. Entonces usted se ahorra toda esta situación. ¿Bien? Sigamos. Nosotros, estimada familia, nosotros no arreglamos nada porque no somos mecánicos y usted no es un auto que tenga que ser ajustado con ciertas tuercas. Nosotros en la clínica moderna lo que tratamos de hacer es facilitar procesos que usted pueda tener, que es un poco lo que me pasó con Marcela. Facilitar que ella pueda realizarse de nuevo sus clases, que pueda caminar sin dolor, que pueda dormir sin dolor. Ese es el objetivo, pero no es un disco, no es un tendón, o si no sería muy reduccionista. Yo no llego a mi casa y le digo a mi señora, ¿sabes qué, Andreita? Hoy día hay 4 rodillas, 3 tendones, 5 cuellos, no tiene sentido. Entonces, acá tengo un gráfico que plantea que 2 opciones. Este es como la utopía. Si yo tengo una lesión o tengo un dolor, ojalá yo me recupere así, lineal hacia arriba. Pero a veces, colegas, la recuperación es así. Y justo al medio necesitamos un profesional o profesionales, no profesionales, profesionales que estén encargados de llevar a esta persona desde un punto de vista psicológico, desde un punto de vista emocional, desde un punto de vista cognitivo y obviamente desde un punto de vista del movimiento humano. ¿Ya? Entonces, el abordaje hoy día es holístico o es integral por definición. Acá tengo otra situación. Les voy presentando hartas infografías. Imagínense que usted tiene una lesión o tiene un dolor, cuello, codo, muñeca, todo el cuerpo. Entonces obviamente va a tener una experiencia asociada al dolor. Bien, acá tenemos 2 opciones. Hay pacientes que no tienen miedo, exponen su cuerpo a las actividades normales, voy a seguir caminando, voy a seguir durmiendo, voy a seguir haciendo deporte y se recuperan. Bien, pero esto es un arma de doble filo también. Pasa mucho en los deportistas que no tienen miedo, pero no descansan bien, no duermen bien y al final nunca se recuperan. Ahora, muchas de las cosas que veo yo tienen que ver con esto que está acá. Usted tiene una experiencia asociada al dolor que algunos pacientes empiezan como a catastrofizar. No, lo mío es crónico, lo mío se maneja solamente con cirugía, o lo mío solamente se da con farmacología.
y empiezan a tener hipervigilancia. O sea, me duele el cuello y voy a estar siempre pensando, oh, el cuello, el cuello, el cuello, el cuello, el cuello. O la rodilla, no, me duelen las rodillas, yo no puedo bajar escalera, no puedo hacer deporte porque lo mío es crónico. Y empiezan a tener depresión o empiezan a alejarse de las actividades. Y eso, la depresión, que no hablo de depresión clínica, hablo de una depresión o baja de ánimo desde un punto de vista momentáneo producto de esta situación de dolor. Y eso, estimada familia, lleva a más dolor. Entonces a los pacientes hay que sacarlos del ciclo del dolor. Entonces, si se fijan, de a poquito nos vamos acercando como una persona que tiene dolor, aparte de tener toda una situación desde un punto de vista estructural, un tendón, una bursa, un ligamento, un disco, lo que sea, también va a tener situaciones cognitivo-emocionales. Bien, nos vamos a ir acercando un poquito más. Esta es otra infografía que habla que los escaladores tienen un 75 o un 90% de posibilidades de desarrollar una lesión. Pero eso es los escaladores. Entonces, una persona es porque ellos hacen alto rendimiento o exponen su cuerpo 5 horas a una carga física o 4 horas y entrenan doble en la mañana, doble en la tarde, pero el cerebro, el sistema nervioso, no sabe diferenciar entre una actividad como esta o que usted esté sentado 8 o 10 horas en su lugar de trabajo, con un jefe que no sea la mejor persona, o que tenga un problema con su pareja, o que, qué sé yo, el COVID-19, estallido social, qué es lo que va a pasar con la situación económica de Chile. Ponga todo eso en una bolsa y usted va a ir generando diferentes factores de riesgo. El sistema nervioso no sabe diferenciar, va a proteger igual. Entonces vamos al capítulo del dolor. Entonces les voy a ir mostrando súper simpático y de manera lo más didáctico que pueda, cómo vamos a ir explicando un poquito el dolor, en cualquier tipo de sentido. Esto es lo más neurológico que les voy a explicar, ¿bien? Entonces, este ejemplo es una rodilla, tiene nervios, esos nervios llegan a la médula espinal y llegan al cerebro. Así de simple. Ahora, la Asociación Internacional del Estudio del Dolor define el dolor como lo voy a leer primero, una experiencia sensorial y emocional que es desagradable, que se asocia a una lesión en un tejido que puede ser real o potencial. Entonces voy a tomar por partes esta situación. Uno, es una experiencia, por lo tanto, se suma el pasado, lo que usted está viviendo y las expectativas a futuro. Eso sobre todo en el deporte. Segundo, es sensorial. Eso significa que sus articulaciones, la rodilla, el tobillo, la cadera, toda la columna, el codo, cuello, incluso hasta la mandíbula, tiene sensores que son capaces de captar esta situación y generar esta protección o esta alerta. Segundo, es emocional, porque esto cuando llega, indiferente de la zona que le duele en el cuerpo, anatómicamente llega a 2 zonas en el cerebro, como 2 peajes, por así decirlo. Un peaje es la zona que usted le permite decir, me duele la rodilla, cuando el problema realmente está en la rodilla. Hay enfermedades neurológicas que como que se cruzan los cables. Entonces, la persona tiene dolor en el hombro izquierdo, pero tiene el problema en el pie izquierdo. Entonces, como que no existe relación. Y el otro peaje que llega es el área emocional del cuerpo. Por lo tanto, cuando usted tiene dolor, su cerebro va a activar 2 zonas que están anatómica y funcionalmente ligadas, que es el área emocional y el área topográfica, que le permite decir a usted, me duele el hombro cuando realmente el problema está en el hombro. Es imposible no tener dolor sin una emoción, a no ser que exista un problema neurológico que es la apatía, que sea en trastornos psiquiátricos, pero no es su caso, ¿ya? Cuarto, es desagradable, claro. ¿Quién tiene dolor y qué es agradable? O sea, podría ser. Yo en 15 años de carrera jamás lo he visto, ¿ya? Y lo último, que cuando usted tiene dolor, esto puede ser real, o sea, efectivamente tiene inflamada la rodilla porque se golpeó, porque se cayó, porque le pegaron, porque hizo mucho ejercicio físico, porque levantó una bolsa muy pesada, lo que sea. O puede ser potencial. O sea, el sistema nervioso de ustedes y de nosotros es tan clero, tan inteligente, que puede generar la misma reacción de dolor incluso si usted no tiene daño. Entonces, lo voy a volver a repetir. Usted puede tener dolor con daño en un tendón, en un tejido, en un disco, ligamento, cápsula, lo que sea, o puede no tenerlo y aún así presentar dolor. Bien, entonces les voy a explicar por qué pasa esta situación. Entonces, ¿qué sabemos hasta ahora? Si usted tiene una lesión o una patología, no me gusta hablar con la palabra patología porque no soy médico, pero ya, tiene una lesión. Usted piense en la lesión que ha tenido, que más le ha jugado en contra.
Lo que se sabe es que si la patología o la lesión aumenta, los síntomas van a aumentar. O sea, si tengo una hernia cervical muy grande, lo más probable es que voy a tener muchos síntomas asociados, dolor, irradiación, lo voy a pasar como en las pelotas. Y se sabe que si yo intervengo a esa persona desde un punto de vista médico, desde un punto de vista farmacológico, desde la parte, qué sé yo, holística, quiropráctica, kinésica, lo que sea, o la preparación física, lo que debiese explicar es que esta persona debiese ir mejorando esta disfunción o esta patología o esta lesión y los síntomas también debiesen ir bajando. ¿Bien? Ahora, ¿qué es lo que también se sabe? Que hay gente que no tiene patología o no tiene lesiones o no tiene inflamado un tejido y aún así puede presentar mucho dolor. Y la otra cosa que se sabe es que hay gente que tiene mucha patología y no tiene síntomas, que pasa mucho en el deporte, ¿ya? Sobre todo la gente que hace alto rendimiento. ¿Qué otra cosa sabemos ahora? Estas son todas las dimensiones que pueden explicar por qué usted puede tener dolor. Entonces, tenemos una dimensión que es biológica, una que es psicológica, una que es de comportamiento y una que es social. Vamos por parte, vamos con el comportamiento. Si usted duerme mal, no duerme las 8 horas, o por otra cosa, ¿sabes qué? Duermo pero no me recupero, que ese es otro problema. No come bien, no realiza ejercicio y ocupa algunas sustancias, que no me voy a meter mucho ahí, pero tiene que ver, eso es bien amplio, esas 4 situaciones pueden ser factores de riesgo para que usted presente dolor, ¿bien? Desde un punto de vista social me ha tocado poco, porque no soy psicólogo, pero me ha tocado que algunos pacientes, yo le digo, ya, ¿con quién podemos hablar para ayudarte con el tema del dolor? Y te dicen, no, sabes que yo estoy solo. Pero como solo, no, yo estoy solo en la vida, no, como yo vivo solo, no tengo amigos, ya. Esa situación, o cuando las personas se sienten un poquito aisladas, también puede activar las mismas situaciones del cerebro que generan dolor. Desde un punto de vista, y la educación, que es un poco lo que estamos hablando ahora, una persona que siempre va a creer que el dolor es igual a daño. Desde un punto de vista psicológico, el estrés, que hoy día yo creo que el 90% de los pacientes que vemos en la consulta tienen estrés, el humor y las emociones. Y esto es lo que todos conocemos, la patología inflamatoria. O sea, si me duele la columna es porque tengo una hernia, o porque tengo un disco gastado, o si me duele el codo es porque tengo, una vez me dijeron que tenía codo de tenista, una epicondilitis, o si tengo el cuello con dolor es porque tengo un esguince. Entonces, no siempre es así. Entonces, a veces puede ser que un paciente llegue con dolor de cuello y puede ser un poquito de estrés, no está durmiendo bien, lleva 2 semanas comiendo poco porque no ha podido ir al supermercado por toda esta situación que estamos viviendo, y las emociones de este paciente están alteradas porque no ha visto a su pareja hace mucho tiempo porque está con confinamiento por la situación del COVID-19. Ese es un caso clínico real que les puedo asegurar que es lo que más veo en la consulta. Y aún así todo eso puede generar dolor. Entonces, ¿qué otra cosa sabemos ahora, estimados colegas? Que cuando usted tiene dolor en cualquier parte de su cuerpo, y usted se recuperó, usted salió de esa situación afortunadamente, queda una huella, queda una firma o un programa, y eso no se va nunca. O sea, si usted tuvo dolor en la columna lumbar alguna vez, lo más probable es que usted tenga mayores factores de riesgo para presentar de nuevo dolor en la columna lumbar. Entonces, a los que nos gusta la neurología, hay un dicho que dice: los tejidos nerviosos sanan, o sea, el tejido sana, el disco sana, el ligamento sana, la bursa sana, la epicondilitis se sana, pero el sistema nervioso recuerda, ¿ya? Entonces, el cerebro es algo bien entretenido, es como, lo conversaba ya con un colega, si yo les digo a ustedes la palabra perro, lo más probable es que todas de las 50 personas que están en la charla ahora, todos van a pensar quizás situaciones similares, pero van a pensar perro chico, perro grande, un perro que lo mordió alguna vez, o un perro que lo salió persiguiendo, o qué sé yo, la mejor mascota que ha tenido en su vida. Entonces cada uno va a pensar situaciones distintas. Si uno le dicen dolor de hombro o dolor lumbar, es exactamente lo mismo. Uno vienen inmediatamente los recuerdos que ha tenido a su situación. Quizás el miedo a la operación, o una vez yo tuve una hernia y me dolió mucho, no pude jugar a la pelota, no pude intimar con mi señora o con mi marido, que me pasa también mucho con algunos pacientes, no puedo caminar, no puedo dormir. Entonces, eso puede alimentar más la parte como cognitiva y emocional del paciente y generar más respuestas de dolor. Entonces, se los voy a explicar ahora con unas infografías bien básicas. Entonces, imaginemos que todo su sistema, el de todos nosotros, tiene 3 maneras de presentar dolor. O sea, nuestro sistema puede estar normal, puede estar sensible o puede estar muy sensible. Entonces,
y esto se conduce a través de los nervios hasta el sistema nervioso. Imaginemos que yo me pincho el pie con un clavo. Entonces voy a activar esta alarma, que como cualquier alarma, lo que tiene que, su función es avisarte que algo está pasando, ¿ya? Y para que tú te hagas cargo. Entonces, si yo me pincho el pie con un clavo, esa alarma se va a activar y va a pasar un punto que es un umbral y va a generar dolor. Y yo voy a pasar del estado normal a un estado que es extrasensible. Obviamente, si me piso un clavo, ese tejido va a sanar, yo me voy a recuperar, y este sistema de alerta o de alarma va a ir bajando con el tiempo su producción de dolor. Ahora, tomen este clavo y este pie y llévenlo a cualquiera de las lesiones que ustedes han tenido o a cualquiera de los dolores que ustedes han tenido durante su vida. Es exactamente lo mismo. ¿Bien? Ahora, ¿qué es lo que sabemos? En algunas personas, por diferentes motivos, este sistema de alerta queda extremadamente sensible y no baja, queda arriba. Entonces, es mucho más fácil que esa persona gatille dolor por todas estas situaciones que hemos visto anteriormente, el descanso, el estrés, el humor, la emoción, diferentes situaciones, ¿bien? Entonces esa persona es como la alarma de un auto que está muy sensible y que uno pasa caminando y la alarma empieza a sonar. Entonces, llévelo ahora a su vida diaria. Subo escaleras, antes no me dolía, ahora subo escaleras y me duele al tiro. O llevo 6 meses que duermo mal porque el dormir antes no me generaba dolor, pero ahora el descanso me genera dolor. La intimidad me genera dolor, el deporte me genera dolor, mi jefe me genera dolor, mi pololo me genera dolor. Entonces, diferentes situaciones bajo un mismo paradigma pueden generar igual dolor, pero no es porque tenga inflamada una articulación, es porque su sistema está muy sensible. Entonces la pregunta es cómo podemos desensibilizar este sistema. Entonces acá tenemos hartas estrategias. Una es el conocimiento, que es un poco la educación, que es lo que estamos haciendo algo ahora, el ejercicio aeróbico, la relajación, la meditación, la respiración diafragmática, la exposición gradual al ejercicio físico, la terapia manual y generarse metas. Eso es tremendo en la clínica. Les voy a poner 2 casos. Paciente, 2 casos iguales. Varón, 40, 45 años, dolor lumbar. Y el paciente es emocionalmente un poco más lábil, tiene mucho miedo porque alguien le dijo que se tenía que operar, que las operaciones no quedaban bien, y el paciente tiene mucho dolor, está muy discapacitado, todas sus actividades se fueron al traste de la basura, y él empieza, no, sabéis que lo mío, Leo, en verdad es la operación y yo no hay caso, en verdad a mí yo me tengo que operar, de hecho yo ni siquiera sé lo que hago acá. Ya, ese paciente lo más probable es que le va a costar salir un poquito. Ahora, el mismo caso con otro paciente. El paciente me dice, no, Leo, tranquilo, voy a andar bien, yo sé que esto dura unos 2 o 3 meses, ya estoy con una licencia, voy a tomar el tiempo para recuperarme, voy a comer mejor, voy a volver a hacer deporte y esta situación va a andar bastante bien. Entonces, esos pacientes que se generan metas en las soluciones más que en el problema, esos pacientes andan sumamente bien. ¿Bien? Entonces, lo voy a presentar de otra manera. El estrés, el tejido dañado, el descanso, las preocupaciones, el miedo, la ansiedad, los hábitos van llenando esta copita de agua con diferentes estresores. ¿Y usted cuándo tiene dolor? Cuando esto se va rebalsando de alguna manera. Entonces, si se fijan, colegas, lo que les estoy explicando es reconocer que usted puede tener dolor porque tenga una discopatía, pero es una pequeña parte de esta situación. O puede tener dolor porque tenga efectivamente un codo con un tendón inflamado, que puede ser una epicondilitis. Pero la realidad de esas situaciones en la práctica clínica es muy baja. Hoy día a los pacientes tiene que abordárseles de una manera un poquito más integral y explicarles estas situaciones. Entonces, un paciente con el mismo tejido inflamado puedes incluso calmarlo un poquito y llevarlo a que empiece a hacer actividades que antes no podía realizar. No es fácil, toma tiempo, ¿ya? Y sobre todo la empatía clínica. Y otros pacientes que sencillamente no tienen ningún daño y tienen dolor igual, pero es porque lo que les acabo de explicar es porque están muy sensibles a diferentes situaciones. Entonces, hay que encontrar qué es lo que los está sensibilizando. Ahora, una alternativa es efectivamente esto, que usted tenga un problema, se cayó, se golpeó, tuvo un trauma, la golpearon o lo golpearon. Obviamente, eso es resolución médica, o sea, ahí lo más probable es que el médico le va a resultar alguna órtesis, algún trabajo farmacológico, y si es que tiene que operarse, lo más seguro es que se tenga que operar. Pero eso es una alternativa. La otra es que usted mantenga posturas por mucho tiempo. ¿Existe la postura ideal? No, eso es un mito. Todas las personas, mamíferos del planeta, tienen posturas distintas. Todos tenemos lordosis, todos tenemos sifosis,
y todos tenemos diferentes lordosis y curvas, ¿ya? El problema no es ese, el problema es que si usted está de pie 8 horas, probablemente por sobrecarga muscular le va a doler la columna. Y si usted trabaja, sobre todo ahora que hemos recibido hartos pacientes con el tema del teletrabajo, un paciente que está trabajando, qué sé yo, 6 o 8 horas en el computador, también lo más probable es que le duela la columna, pero no es por su postura, es porque está mucho rato sentado. Por lo tanto, el movimiento acá es clave. Otra situación es la fatiga, y esto es como para hablarlo con otra presentación, porque es un mundo. Este es el paciente que duerme y no se recupera. El paciente que tiene que andar tomando café todo el día porque tiene poco ánimo, o su ánimo sube y baja, no tiene mucho foco, empieza una actividad y se desmotiva muy rápido. Estos pacientes son complejos y hay que tratarlos con alimentación y exposición gradual al movimiento. Pero estos pacientes tienen algo que se llama fatiga neuronal, entonces están agotados por diferentes situaciones, que es exactamente lo mismo, ¿eh? Ojo, estrés, preocupación, emociones. Y lo otro, claro, es el estrés. Y estos pacientes tienen muchos factores de riesgo para presentar dolor sin lesión en un tejido. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Esa es ya leo, perfecto. Podemos tener dolor con lesión y sin lesión, pero ¿qué es lo que hacemos? Uno es cambiar nuestra forma de pensamiento. Entonces aquí a los pacientes ya no hay que decirle el dolor es igual a daño. No, el dolor no es igual a daño, el dolor es igual a protección. Si tú tienes dolor, te felicito, tu sistema nervioso está funcionando muy bien. Ahora la pregunta es, ¿de qué te está protegiendo? Te está protegiendo porque no es que me caí de cabeza. Perfecto, entonces lo tuyo es traumático. Entonces tienes que ir a un traumatólogo para que te saquen una radiografía, una ecografía, una resonancia para que descartemos algún tejido dañado. No me caí, ¿sabes qué me pasa? Porque los pacientes te lo dicen, terminé con mi pareja, o no sé lo que va a pasar después del COVID-19, en el hospital falleció un niño por cáncer, entonces son cargas, ¿ya? O acá hay diferentes situaciones. Doblar la columna es peligroso. No, doblar la columna no es peligroso. Nuestra columna, estimada familia, es algo tremendamente fuerte y adaptable. Tenemos huesos, discos, ligamentos, tejidos musculares profundos, tejidos musculares superficiales. Entonces, hace 10 años atrás, todo el trabajo en entrenamiento deportivo estaba asociado a que usted y yo, o todos nosotros, tengamos mucha capacidad aeróbica. Ese era como lo que más se estaba estudiando. Hoy día lo que se está estudiando es la fuerza. Si usted tiene fuerza, créame que tiene muchas posibilidades de no presentar dolor, ¿bien? Entonces, es cambiarle un poco la forma de pensar al paciente y sacarlo inmediatamente de este concepto como más hipervigilante o catastrófico. ¿Qué otra cosa sabemos? Antiguamente, el año 2000, decía, si usted tiene una lesión, ya, se inflamó, se cayó, se golpeó, o le pegaron, o qué sé yo. Entonces, usted tenía que hacer reposo, tenía que ponerse hielo, tenía que ponerse una banda compresora y tenía que elevar la extremidad. El 2008 eso cambió. Ahora ya no tiene que descansar, pero sí tiene que proteger, tiene que poner hielo y elevación. Y el 2015 ahora se ocupa la palabra police, que es, usted tiene que proteger esa rodilla o esa columna y tiene que ser, fíjese acá, carga óptima. En los años 80, cuando uno se lesionaba, lo mandaban 2 semanas a la cama. Hoy día, inmediatamente hay que activar ese sistema musculoesquelético porque el ejercicio es uno de los mayores analgésicos que existe hoy en día. Y la evidencia científica plantea que no hay nada mejor a largo plazo que el ejercicio físico. O sea, si usted se quiere quedar con algo en esta presentación, ¿qué es lo que yo puedo hacer si es que tengo dolor? Es moverse. Este es un estudio que es súper simple. ¿Qué tipo de entrenamiento puede disminuir los factores de riesgo? Indiferente si usted tiene 15 años o tiene más de 80. Una alternativa es el estiramiento, otro es como un programa múltiple en un gimnasio, otro es el entrenamiento del equilibrio y otro es el entrenamiento de fuerza. Y por lejos, el entrenamiento de fuerza es lo que más pudiese disminuir sus factores para tener riesgo. Entonces usted tiene que cargar. ¿Uno puede cargar o hacer entrenamiento de fuerza con el yoga? Sí. ¿El pilates? Sí. ¿Las pesas? Sí. ¿Caminar? Sí. Algunos tienen más entrenamiento de fuerza que otros, pero todo es entrenamiento de fuerza. Entonces, en las redes sociales donde uno se mete mucho en la parte de como el entrenamiento y la kinesiología, está lleno de estos como, no sé, memes, por así decirlo, que acá la señora está diciendo, disculpa, ¿de qué color es la banda que yo tenía que ocupar? Entonces hoy día no, hoy día no tenga miedo, hoy día bajo una correcta evaluación y prescripción de carga por un profesor de educación física o un kinesiólogo que sepa de entrenamiento deportivo, usted debiese andar bien, ¿ya? Entonces, otra cosa que usted puede hacer
es monitorizar su dolor. Entonces aquí tengo como un semáforo, tengo verde, amarillo y rojo. No hay dolor en la zona verde y en la parte aceptable, que es la parte amarilla, usted puede tener tensión. Lo voy a dejar subrayado en negrita y en cursiva. Tensión. Eso es aceptable. Molestia quizá. 6, 7, 8, 9 y 10 es dolor. Eso nunca se acepta. Y lo otro que no puede tener, nunca puede aceptarlo, es que tener dolor 24 o 48 horas después de que usted realizó actividad física. Entonces, me pasó una vez en un caso clínico con una paciente que era estas personas que hacen yoga, pero los que hacen un yogi. Y ella tenía mucho dolor lumbar, y tenía dolor lumbar con una posición, qué sé yo, la posición del dragón naciente bajo la cascada púrpura, una cosa así medio extraña. Y ese ejercicio a ella le generaba mucho dolor, o sea, estaba en un 7, 8, y quedaba con dolor 24 horas después. Pero la persona que la estaba asistiendo en yoga le decía que ese ejercicio era muy bueno para, qué sé yo, para lo que ellos estaban estudiando. Entonces ahí tú te enfrentas con las creencias del paciente. Entonces, uno nunca en clínica puede limitar las creencias de un paciente. Si un paciente piensa o cree que su dolor lumbar es producto de que él pecó, bueno, es así. Lo que uno puede hacer es cuestionar las creencias desde el punto de vista del conocimiento. Entonces, fue como complejo explicarle a esa paciente que la posición que le estaban enseñando, que para sus creencias era muy positiva, le estaba generando dolor. Entonces, de una manera muy simple, ¿puede aceptar tensión? Sí. ¿Molestia? Sí, pero nunca dolor, y tampoco nunca dolor 24 o 48 horas después. Si pasa eso, es porque el ejercicio que realizó, la actividad que realizó, se le pasó la mano, ¿ya? Entonces, de aquí me voy al último punto, que es la parte importante. Aquí dice, este es un tipo que se llama Stanislao Bardach. Yo después les voy a mostrar el libro, se los voy a recomendar bastante, que es un neurobiólogo que él plantea lo siguiente, o sea, él evalúa cerebros. Y lo interesante del cerebro es que el cerebro se puede pesar, se puede medir, se puede cuantificar, se puede diseccionar desde un punto de vista anatómico, es maravilloso, ¿bien? Entonces él, en una charla que se llama Neurociencias y Deporte, saca como algunos mitos, y uno de esos mitos es preguntar si es que nosotros ocupamos solamente el 10% de nuestro cerebro. Y él dice que no, todos nosotros ocupamos todo nuestro cerebro, y decir lo contrario es autolimitante. Pero al mismo tiempo, no, podemos solamente ocupar el 2%. ¿Ya? Se lo vuelvo a decir. ¿Ocupamos todos nosotros todo el cerebro? Sí. Al mismo tiempo, no, solamente el 2%. Ahora, ¿cuánto sería un 2% a su máximo potencial? ¿Qué es lo que él plantea? Ahí tienes a un Picasso, a un Messi, qué sé yo, a Mandela, a los grandes pensadores del siglo XXI. Esas son personas que con un 2% al máximo potencial pueden tener esta capacidad. Ahora, si usted tiene dolor, estrés, emociones alteradas, rompió con su polola o con su pololo, o tiene problemas matrimoniales, COVID-19, desorden social, qué sé yo, política, si lo quieres de esa manera. Entonces, ese 2% se va a estar dividiendo en muchas partes. Entonces, usted no va a poder salir y al mismo tiempo quiere salir de ese dolor. Entonces, va a ser muy difícil porque usted está generando muchos recursos como neurológicos o de pensamientos y emociones asociadas a muchas cosas. Por lo tanto, el 2% tiene que estar a su máximo potencial, pero para salir del dolor. Por eso el foco es muy importante. Entonces, él plantea lo siguiente, que el rendimiento de todos nosotros es igual al potencial. Todos tenemos diferentes potenciales, pero menos las interferencias. Y él plantea esto, mito del 10%. Como yo les decía, el cerebro es electricidad, es cables, es corriente, se puede cuantificar y es gigante desde un punto de vista de los elementos que se pueden sacar en la investigación. Pero otra cosa completamente distinta, familia, es la mente. Y la mente, según la psicología o incluso la psiquiatría, se puede definir como los pensamientos y las emociones. Y esto es lo interesante. Los pensamientos y las emociones, que es la mente, generan cambios en el cerebro. O sea, como yo pienso y como yo siento, impacta en el cerebro. Y el cerebro impacta en el comportamiento que uno tiene en la vida diaria, con el jefe, con la realidad social, con el comportamiento que uno puede tener frente al dolor. Entonces, imagínense lo frustrante que es para esta persona que decía, la mente no se puede cuantificar, no se puede medir. Yo pudiese medir una emoción como el amor, sí, yo la puedo medir, pero la puedo medir en una persona, en mi persona, en Leonardo.
y yo puedo medir cuánto amor, por así decirlo, puede generar Leonardo. Pero yo no puedo tomar eso y hacerlo transversal a todas las personas, porque todas las personas piensan y sienten diferente. Entonces, y como yo les explicaba, el dolor tiene que ver mucho con las emociones y el pensamiento, por un tema neurológico. Es imposible tener dolor sin tener un pensamiento positivo o negativo o una emoción negativa. Entonces, las personas que tratamos dolores o tratamos lesiones, es imposible que no podamos inculcar o invertir tiempo en ver cómo están las emociones y los pensamientos de esta persona. Entonces nos encontramos con dos situaciones. Un paciente emocionalmente está muy lábil. Lo más probable es que ese paciente tenga que ir a un psicólogo. Ya, y el psicólogo le da las herramientas necesarias para que él o ella puedan salir de ahí. O lo otro es que nosotros lo podamos manejar de manera interna y el paciente entienda muy bien esta situación y él o ella empiecen a tener comportamientos distintos y por lo tanto un rendimiento distinto. Entonces, si usted piensa o siente que una hernia es algo negativo, su comportamiento doloroso frente a una patología va a ser muy doloroso. Y su rendimiento en las actividades de su vida diaria, como caminar, estar acostado, el deporte o la actividad sana, va a ser bajo, ¿ya? Porque usted está ocupando este 2% y lo está dividiendo en 0,5 en dolor, 0,3 en estrés, 0,6 en otra cosa, entonces es imposible salir de esa situación, ¿bien? Y como para finalizar, para tratar pacientes desde un punto de vista moderno, tenemos que cambiar sus cogniciones, ver sus creencias y sus temores antes de ir recién a un abordaje basado en movimiento, terapia manipulativa o lo que hacemos con las manos y estimulación y exposición gradual a lo que es el movimiento físico. ¿Bien? ¿Y por qué? Porque al fin y al cabo todos los pacientes son diferentes cielos bajo un mismo mapa. ¿Bien? Ahí está lo que hayan preguntado, es como las redes sociales que yo manejo. Eso, estimada familia, fue algo muy resumido, les traté de meter harta información, pero traté de hacerlo lo más didáctico posible. Muchas, muchas gracias. Marcela. Ahora sí, estaba sin audio. Ah, Si alguien tiene consultas, las pueden hacer a través del chat y yo voy dando la palabra para que... Chicharreando ahora. Está chicharreando. Ya. Súper interesante. Ya, María Eugenia. Hola. Hola, Paula. Quería hacer una pregunta. ¿Tú podrías ahondar un poquito más en el tema de la fatiga neuronal? Ya, súper simple, mira. Por favor. Sí, obvio. Lo voy a explicar súper simple. El cerebro tiene neuronas y las neuronas están en diferentes partes del cerebro y el cerebro tiene diferentes zonas y cada zona tiene diferentes funciones. Entonces, todo lo que está acá al frente tiene que ver con la planificación, los procesos cognitivos, el pensar, el trabajar. Entonces, si un paciente me dice, ¿sabes qué? Yo llego el día lunes a trabajar y llego súper bien, pero el día miércoles ya con tanto trabajo y tanto estar pensando, planificando, planillas Excel, mandando reuniones, viendo que los compradores se estén generando y gestionando. O sea, el paciente está pensando mucho. Y el miércoles estoy cansado, el jueves y el viernes ya estoy fatigado. Y el fin de semana me recupero. Entonces, esos pacientes lo más probable es que tengan fatiga en las actividades neuronales de esta parte de acá del cerebro. Por otro lado, existen otros pacientes que por lo general tienen fatiga cuando escuchan ruidos muy altos, que tiene que ver con esta parte del cerebro. Me pasa mucho con los músicos, ¿ya? O te dicen, ¿sabes que yo voy a un bar o a un concierto y el ruido me cansa, literalmente quedo fatigado? Por otro lado, tienes personas que los estímulos visuales que se ingresa acá atrás les genera mucha fatiga. Las personas que están frente al computador, las personas que tienen que andar conduciendo mucho rato y están muy concentradas y con muchos estímulos visuales, o la pantalla del celular les genera fatiga. Entonces, y no es tan raro, si se fijan, hoy día una de las grandes cosas que tenemos no es una patología, no es una enfermedad, es una situación social. Muchas personas hoy día están fatigadas o están cansadas y el ánimo es una de esas situaciones y no saben por qué les pasa eso. Entonces, y lo más probable es que los exámenes de sangre les salgan todos bien, pero no es un tema, insisto, no es una patología, no es una enfermedad, es que su sistema nervioso pudiese funcionar mejor. Y a esos pacientes hay que darles
estímulos nutritivos con algunos suplementos que puedan potenciar su sistema. El selenio, la vitamina C, complejo D, el triptófano, el ashwagandha. Entonces ahí ya me voy como más a la parte nutricional. Y esos pacientes tú les puedes hacer todo el ejercicio que quieras, toda la educación que quieras, y el paciente te va a decir, ¿sabéis qué? Sigo cansado igual, estoy fatigado. Entonces, y es como es como yo les decía, es el paciente que me dice, ¿sabéis qué, Leo? Duermo 10 horas y amanezco cansado igual. 8 horas cansado, 6 horas cansado. Entonces no es un tema de recuperación en el sueño. Me despierto 3 o 4 veces en la noche y no puedo conciliar el sueño. El sueño tiene niveles, ¿ya? El último nivel es el sueño profundo, donde hay descanso hormonal y hay recuperación. Entonces un paciente que tiene dolor y no está durmiendo bien es por lejos el primer objetivo funcional que nosotros tenemos que tratar de hacer para que ese paciente duerma mejor. Y ahí hay algunos suplementos que se pueden generar. Porque si ese paciente o la paciente no duerme bien, es como 50 y 50, ¿no? Pero y en la clínica no podemos estar caricellos, ¿te fijas? Eso, yo no sé Claro. si eso responde un poco tu pregunta, Paula. Sí, muchísimo. Y una duda, ¿el triptófano lo recomiendas para todos los días? Es que el triptófano, ya, se lo explico a todos. Existen algo que se llaman glándulas adrenales. Sobre los riñones tenemos 2 glandulitas, ¿ya? Y las adrenales tienen, básicamente, como para que sea súper didáctico, tienen 3 funciones. Liberan cortisol, que es la hormona que nos ayuda a responder frente al estrés, liberan adrenalina, que es básicamente energía, y liberan serotonina, que es estado de ánimo. Entonces, hoy día en la sociedad que estamos viviendo, y sobre todo por el cambio que estamos viviendo, no es muy difícil encontrar personas con estrés, con poco ánimo y con poca energía. Entonces, uno ahí empieza a sospechar que este paciente pueda o no tener una depresión de las glándulas adrenales. Entonces, ahí tú le puedes hacer un examen de sangre y lo más probable es que el cortisol o va a estar muy arriba, y eso significa que el paciente recién se está empezando a estresar, o el cortisol ya va a estar en el piso. O sea, ni siquiera es capaz de elevar el cortisol. Y a esos pacientes, claro, les damos triptófano o un producto que es muy bueno que se llama 5-HTP Power. Entonces, ahí ya me estoy metiendo como en tratamiento, pero hay muchas cosas que se pueden hacer con esos pacientes. Ahora, las poblaciones que más tienen depresión de las glándulas adrenales son los universitarios, los matrimonios y la gente que está pasando entre medio de algo, está en un cambio. Y claro, es lógico, ¿te fijáis? Son como sociedades altamente, en algunos casos, con un poco de estrés. Claro. Muchas gracias. De nada. Ahora le quiero dar la palabra a Maximiliano, que había levantado la mano, y después vamos a otra pregunta que hicieron por ahí. Hola, ¿cómo están? ¿Se escucha? ¿Sí? Ya. Básicamente, bueno, yo soy profesor de educación física y la verdad que súper práctica súper práctica y entretenida y dinámica la exposición, así que te felicito, estimado. Gracias, colega. Y bueno, la pregunta va por una cosa bien compleja, creo yo, que debe ser quizás lo más difícil, que en el fondo cómo combatir, llamémoslo para que se entienda, la negatividad de las personas, porque hay gente que es como súper, llamémoslo así para que se entienda, ¿cierto? Negatividad frente a la vida, ¿no es cierto? ¿Cómo atacar eso? Por lo que tú resumiste, eso influye directamente en que yo tenga dolor sin un daño en un tejido. Entonces, Claro. ¿cómo la persona que sabe, uno sabe que a veces es un poquito negativo para que se entienda el concepto, y uno como profesional, cómo lo trata, cómo lo enfrenta, y esa persona que sabe que un poco le cuesta un poco salir adelante por sí misma, optimista, cómo se autoayuda, cómo busca soluciones frente a estas cosas que a lo mejor no son dolores reales por una lesión, sino que en el fondo están más relacionados con la parte emocional. Claro. Ya, lo primero, muchas gracias, Máximo, por tu pregunta. Hay formaciones, ¿ya? Hoy día lo que yo les estoy explicando se llama Educación en Neurociencias del Dolor, ¿ya? Y es una formación que se hace con algunas personas y dura como 5 años. Yo llevo 15 años en dolor y entonces es una cuestión como bien compleja. Y esos pacientes son bien complejos. Y no pacientes, porque tú lo más probable es que quizás no tengas pacientes, pero tengas alumnos, ¿ya? O deportistas. Yo creo que la palabra correcta es derivar. Cuando una situación escapa de mis conocimientos, sabes que este paciente es muy emocional y tiene muchas... La clínica tiene banderas. La bandera verde es juegue, vamos, terapia manual, ejercicio,
matarse la risa en la clínica, esos pacientes andan sumamente bien. Banderas amarillas es que un paciente es muy emocional y muy lábil emocionalmente, quizás está cursando una depresión. Hoy día me pasó con un caballero que tenía un hombro congelado y se le había muerto su mamá hace menos de un año, y él tenía una mochila muy fuerte porque eran varios hermanos, entonces él se tuvo que hacer cargo, entonces eso es un peso, eso es una situación emocional, ¿ya? Entonces, y hay banderas rojas, que es cuando es algo traumático. ¿Sabes que me caí el fin de semana y me atropellaron? ¿Ah? Yo no te voy a atender. Anda al hospital, sácate una imagen, veamos que todo esté bien, y ahí recién, si es que todo está bien, puedes venir. Y ahí hay otras banderas, que son las banderas negras, que yo afortunadamente en 15 años le he visto solamente 2 veces, que es un paciente que tiene infecciones recurrentes, ha perdido mucho peso sin causa aparente, está cursando algún tipo de depresión y tiene un dolor nocturno muy, muy acentuado. Esas son preguntas que te podrían hacer, ¿sabéis qué? Este paciente puede ser un cáncer. Entonces, si el paciente, esas 3 preguntas, te dice, ¿sabes que yo vine por un dolor en la columna lumbar? Perfecto. ¿Has tenido dolor nocturno? Sí, tengo un dolor que no se me pasa en la noche, y no hay caso, me levanto y no se me pasa, no se me pasa. Tengo infecciones recurrentes y he perdido 8 kilos el último mes. ¿Estás haciendo dieta? No, nada, no sé, algo me pasa. Ya, ese paciente tienes que derivarlo. Entonces, derivar es un arte que obedece a un sinfín de indicadores. Ahora, ¿qué hacer con esos pacientes? Yo creo que la situación es hacerle ver, explicarles esto, lo primero. ¿Sabes qué? Existe la posibilidad de que tú tengas dolor, y ese dolor no significa que tengas dolor asociado a una estructura, ¿ya? Pero eso no significa, porque te lo dicen, ¿cómo? ¿Usted me está diciendo que el dolor está en mi cabeza? No, no es eso. Algunos pacientes se pueden sentir un poquito atacados. El dolor es siempre real, el 100% de las veces. Ahora, el 100% de las veces es asociado a un tejido inflamado, 20%, 30%. Por eso yo les dije, tengo 4 opciones: trauma, fatiga, posturas mantenidas en un lugar o estrés. Entonces, en algunos pacientes es un poquito más de estrés, un poquito más de postura y nada de trauma. Entonces, esos pacientes que no responden frente a nada, que por lo general son los pacientes que tienen un cuadro de estrés muy alto, esos pacientes tú les tienes que hacer ver que su dolor es producto de eso. Y si es que tú tienes las competencias académicas o clínicas como para poder tratar de que ese paciente salga adelante, podrías intentarlo. Si no, yo creo que hay que derivarlo a un colega que tenga formación en esto, porque es algo un poco psicológico, ¿te fijáis? Y ojo, psicológico no significa que no sea real. Por eso hoy día los equipos de salud, hoy día el doctor no trabaja solo, el kinesiólogo no trabaja solo, el quiropráctico no trabaja solo, o los entrenadores no trabajan solo, trabajan en equipo. Yo he tenido que derivar a pacientes a psicólogos y andan re bien. Trabajo en un club deportivo donde los nadadores son todos juveniles, tienen entre 15 y 22 años aproximadamente. Y nos han tocado casos de nadadoras que se han cortado los brazos. Entonces, eso escapa completamente de mi quehacer deportivo, incluso del psicólogo deportivo. Esa niña tuvimos que derivarla inmediatamente, a hablar con los papás, explicarle que esto estaba pasando, y derivarla inmediatamente a una unidad médica y cortar inmediatamente el entrenamiento, cortar cualquier tipo de estresor, ¿bien? Entonces, esa es mi respuesta para ti, Máximo. Derivar a la persona cuando uno no tiene, primero identificar, esto es más emocional, perfecto, y ver si es que no tiene las herramientas, y si no, derivar a esa persona. Ok. Gracias. Gracias. Leonardo, 3 personas consultaron sobre la fibromialgia. Ya, gran tema. A ver, la fibromialgia es una situación bien compleja de definir, porque hace algunos años no se consideraba como una enfermedad. Hoy día tiene un código, un doctor puede diagnosticar fibromialgia. El tema es que todavía no se sabe muy bien cómo diagnosticar esta situación. Ahora, la última evidencia que se plantea es que uno tiene que tener ciertas características para tener fibromialgia. Ejemplo, ¿qué es lo que no es fibromialgia? Me duele todo el hombro, ¿tengo fibromialgia? No, eso no es fibromialgia. Una persona, para que tenga fibromialgia, tiene que tener dolor corporal desde un punto de vista general. O sea, son esas personas que dicen, me duele todo el cuerpo, sufro y hago sufrir, me duele caminar, me duele estar sentada,
me duele dormir, me duele comer, me duele intimar, me duele todo. Y la segunda situación es que tiene que tener un cuadro emocional diagnosticado, o sea, un psicólogo o un psiquiatra a usted la diagnosticó con un cuadro de conflicto, con un cuadro emocional, con alguna situación que esté pasando. Si no tiene esos dos indicadores, lo más probable es que no tenga fibromialgia. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Los sensores que yo les explicaba que captan el dolor o que captan amenaza o alerta están extremadamente sensibles. Están sensibles frente a la postura, están sensibles frente al movimiento, están sensibles frente a la carga. Entonces, a esos pacientes hay que cambiarles todos los estimulantes del sistema nervioso, sacarles el azúcar, sacarles el café, sacarles la soya, cambiarles el aceite, darles suplementación para las mitocondrias. Esto es un cuadro un poquito más complejo, pero esos pacientes hoy día pueden salir adelante. Ok. Bueno, de forma adicional a esto, quiero contar un poco nuestra experiencia como holísticos. Yo con mi colega Carlos Escudero, él en realidad hace constelaciones y ahí ha trabajado mucho con personas con fibromialgia. Así es que si alguien en particular tiene ese problema o se lo diagnosticaron o cree que el tema va por ahí o todo lo que sea como un dolor parecido a eso, se puede ver a través de la constelación familiar. Así que ahí después por interno, si quieren, me consultan como para ver eso. Y hay una persona que quiere hacer una consulta. Ay, se me perdió. Estos cuadros como la fibromialgia son complejos. Hoy día más gente de lo que ustedes creen presenta como principios de fibromialgia. Porque, ejemplo, los niños, antes en Chile la gente se moría por inanición, hoy día se están muriendo por sobrepeso. Entonces como que se dio vuelta la moneda, demasiado drástico. Entonces hoy día sabemos que el sistema nervioso está unido al sistema inmunológico. Entonces, les voy a explicar lo siguiente. Si usted tiene algo que se llama intolerancia alimenticia, nosotros en el estómago tenemos como bichitos buenos y bichitos que no son tan buenos. Entonces siempre han peleado entre ellos, ¿ya? Que es la flora intestinal, ¿bien? La que a uno le dicen que cuando se toma los antibióticos se tiene que tomar el chamito, ya, esa flora. Cuando esta flora se altera, producto de que usted está ingiriendo alimentos que a usted la están inflamando, inmediatamente se va a activar el sistema inmunológico en la sangre, que son la gente, ahora con toda esta situación del COVID-19, que se alteran en la sangre células proinflamatorias que se llaman citoquinas, ¿ya? Entonces una persona que está estresada, una persona que consume un café de mala calidad, o una persona que consume mucha fritura, o sencillamente sea alérgica a algún alimento, o tenga intolerancia alimenticia, como a la leche, al gluten, o lo que sea, lo más probable es que su sistema digestivo esté alterado. Y el sistema digestivo es el 60% de todo el sistema inmunológico. Entonces, la segunda situación que va a pasar es que la sangre, producto de este cambio en el sistema digestivo, va a aumentar todas las células proinflamatorias en sangre, y ahí se va todo el cuerpo. Entonces, es mucho más fácil que los sensores en las articulaciones estén sensibles, producto de esta inflamación sanguínea. Entonces, a ese paciente, insisto, hágale o prescríbale toda la carga que quiera, todos los ajustes cervicales que quiera, o el calor, el frío, la ultrasonido, lo que quiera. Pero si ese paciente no lo logramos desinflamar desde un punto de vista sanguíneo, ese paciente o la paciente lo más probable es que va a seguir presentando dolor. Y quizás no sea fibromialgia, quizás sea otra cosa. Pero por eso cada cuadro es distinto. Ok. Mira, hay dos preguntas. Una que dice tema repetitivo de vértigo por la cervical, y el otro, jaqueca, si puede ser tratada con quiropraxia. Ya. Si se fijan, más que decirle esto es lo que hacemos en mi consulta, yo no vengo acá a vender. Mi objetivo, así como mi visión, es que cada persona, incluso los niños en el colegio, sepan de dolor. Porque hoy día tenemos niños que son muy sensibles frente a muchas actividades. Entonces, la tolerancia al estrés que puede generar dolor puede ser manejada desde la educación. Y aparte yo estudio educación física, entonces es como me tocan la fibra. Entonces ese es el objetivo que tengo yo como a nivel nacional, o sea, que dar la mayor cantidad de información para que las personas entiendan que no todo dolor es igual a una hernia o un tendón. Ahora, respondiendo a la pregunta, el cráneo, la mandíbula y la columna cervical son un trípode que puede generar diferentes situaciones. Una de ellas es el vértigo cervical. Entonces, cuando una persona tiene vértigo, es
o la mandíbula, o es el sistema cervical, o el sistema del oído, que es el sistema vestibular, el que le pudiese estar generando vértigo. Entonces hay maniobras y test ortopédicos que nos pueden ayudar a saber si esta situación hay que tratarla desde un punto de vista del oído interno, que hay técnicas para eso, hay que tratarlo desde un punto de vista cervical, o hay que tratarlo desde un punto de vista de la mandíbula, que se los voy a explicar así. Toda la información de todas las articulaciones del cuerpo que llega al cerebro, entre el 40 y el 50% es solo de la mandíbula. Entonces imagínense lo importante y lo disfuncional que es la mandíbula. ¿Bien? Y respecto a la cefalea, todas las cefaleas tienen distintas características. Si es cefalea, si es migraña con aura, si es neurológica, si es tensional, si es producto de un problema sanguíneo que puede ser una hipertensión. Entonces, ejemplo, tengo cefalea hace 2 semanas. ¿Has tenido cefalea antes? No, no he tenido. Ya. ¿Has tenido estrés? Sí, estoy pasando por estrés. ¿Eres hipertenso? Sí, soy hipertenso. Entonces, crisis hipertensivas producto del estrés que está pasando y esa situación le esté generando una cefalea. A ese paciente, probablemente si yo lo ajusto o le hago técnicas de tejido blando en el cuello, no lo van a ayudar porque su problema es otro, es el estrés y tiene que lo más probable tomar fármacos o suplementos o alimentos que le ayuden a manejar esta situación sanguínea que es la hipertensión arterial. Segundo caso, me duele la cabeza, sufro hace 10 años de cefalea, ya, lo más probable es que sea articular, mandibular, y ahí se pueden hacer muchas cosas. Y existe una cefalea que es un poco más compleja, que está asociada a algunos nervios que dan la vuelta por detrás de la orejita, y llegan acá arriba, se dan vuelta por la frente y se meten literalmente por el ojo hacia atrás. Y es cuando el paciente dice, ¿sabéis que el ojo se me cae? O tengo esa cefalea que es como si me estuviesen metiendo un cuchillo por el ojo hacia adentro. Ya. Esas cefaleas son un poquito más complejas, pero también se pueden tratar desde un punto de vista conservador. Si es que el tratamiento conservador, la educación, el ejercicio terapéutico, la terapia manipulativa o lo que nosotros hacemos con las manos no está dando resultado, como puse en el cuadro, yo a ese paciente lo voy a inmediatamente derivar a un neurólogo porque lo más probable es que hay que hacerle un estudio un poco más avanzado, porque con el tratamiento conservador no anduvo bien. Ahora, la cantidad de pacientes que andan bien con el tratamiento conservador es entre un 70 y el 80%. Con eso no estoy diciendo no tomen fármacos. No, cuando hay que tomar fármacos hay que tomar fármacos. Yo no me voy a meter en ese mundo porque no soy médico. Pero lo que les estoy diciendo es que hoy día el tratamiento conservador es de tremenda ayuda, ¿ya? Junto con la nutrición que viene entrando muy fuerte. Ok. Alguien nos preguntó, y en realidad, el libro que mencionaste en un comienzo que nos iba a recomendar. ¿Se ve al revés o no? ¿No? ¿Está bien? Ya, perfecto, ya. Este es el libro que se llama, ¿cómo se llama? En Cambio, ¿ya? Que es el que habla de la emoción y los pensamientos. Entonces, este libro plantea lo siguiente, que nosotros somos una máquina de generar patrones. Entonces, si yo creo que esto es bueno, yo voy a ocupar todos mis patrones para reafirmar que eso es bueno. Ejemplo, la sopaipilla es rica. Bueno, porque mis experiencias pasadas dijeron que la sopaipilla, no me van a sacar de ahí. Ahora, el dolor es malo, voy a ocupar todos mis patrones y todas mis experiencias y voy a decir que es malo. Ahora, ¿soy malo para las matemáticas? No. Usted quizás no ha sido estimulado de manera correcta en el mundo de los números. La medicina holística, que me lo dicen mucho, no sirve. No. Quizás usted no ha tenido un buen terapeuta o un buen clínico desde un punto de vista holístico, ¿ya? Entonces, este libro te enseña primero a saber qué patrón es el que estamos repitiendo y resetear ese patrón con ciertos ejercicios, ¿bien? Ese es un libro. El otro libro se llama Cerebro de Pan, ¿ya? Yo me acuerdo como el año 95, cuando en los cigarros se cambió el letrerito que decía el cigarro puede producir cáncer, ahora usted lo lee y dice el cigarro produce cáncer. Eso se cambió hace mucho tiempo atrás. Entonces, ese libro nos habla de lo tóxico que es el azúcar, pero no a nivel sanguíneo, como para tener una resistencia a la insulina o una diabetes tipo 2. Habla de qué es lo que le pasa al cerebro con el azúcar. Y hoy día se sabe que el azúcar en el cerebro es un factor de riesgo para presentar enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer, el Parkinson o alguna otra situación. Entonces, se los recomiendo mucho. Y para los más holísticos, el mismo autor, que se llama David Perlmutter, tiene un libro que se llama
conecta tu cerebro. Entonces, este gallo, Perlmutter, es un neurobiólogo, así como el Stanislao Bardach, que es el del primer libro. Y el tipo no podía encontrar una respuesta porque gente a veces con cáncer terminal se recuperaba haciendo medicina holística. Entonces dice, ¿sabes qué? Acá, y lo dio, y la medicina está llena de esos casos. Entonces él dijo, la respuesta no está en el laboratorio, la respuesta tiene que estar en otro lugar. Y el tipo comenta ahí cómo se va a dar un viaje a la selva del Perú y al Amazonas. Entonces, y se encuentra con un chamán. Y el tipo ahí uno dice, chuta, un chamán, ¿qué será un chamán? Dice, y ahí empiezan a decir que cualquiera de ustedes puede ser chamán, bajo la doctrina, bajo la preparación. Es como estudiar una carrera. Uno tiene que prepararse, tiene que hacer ciertas situaciones, ¿bien? Y el libro es bien interesante porque empieza a explicar cómo desde un punto de vista holístico, desde la mirada del chamanismo o desde la mirada de la naturaleza, y cómo desde la mirada de la neurología, que este gallo, generan una conversión o superponen argumentos donde nosotros al fin y al cabo vamos alimentando nuestro cerebro de diferentes unidades, que es la parte del pensamiento, la parte emocional y la alimentación, que es un poco con hierbas y plantas, que es lo que plantea el chamán en este caso. Es un libro muy, muy entretenido porque mezcla lo mejor de los dos mundos, y aparte es entretenido, y uno se da cuenta, y claro, uno puede cambiar su cerebro con ciertos pensamientos como el amor, la pasión, la empatía, y todo lo contrario, que es la autodestrucción, no ser apático o no ponerse en el lugar del otro, lo que está generando en el cerebro es literalmente que, para hacerlo muy didáctico, que se apague. Entonces, y eso es un factor de riesgo también para presentar dolor. Entonces, si se fijan, todo esto es una mirada bien integral, holística, y tratamos de eso enseñarlo a todos los pacientes, porque, o podríamos hacer lo siguiente, camilla 1, calor, camilla 2, ultrasonido, camilla 3, terapia TENS o corriente, camilla 4, masaje, camilla 5, elástico. Y cada 15 minutos, cambio. Pero eso es como, no sé, es como atender pacientes en serie. ¿Te fijáis? Entonces, hoy día hay mucha información al respecto a esto, ¿bien? Y lo que yo les quería aportar hoy día era un poquito de neurología, muy didácticamente, aportarles un poquito de clínica y aportarles un poquito de todas las preguntas que ustedes me hacen son las que me hacen siempre. ¿Qué pasa con la fibromialgia? ¿Qué pasa con la cefalea? Me preguntan mucho qué pasa con la fatiga. Entonces, eso me está diciendo que la sociedad hoy día, moderna, o con los saberes del siglo XXI, está cansada, estresada y con poco ánimo. Y eso hoy día, desde un punto de vista conservador, tiene una solución. Ok, muchas gracias. Bueno, y ya que estaba hablando del cerebro, también los quiero dejar invitados para mañana, que vamos a hablar del subconsciente, ¿ya? De la importancia del subconsciente en nuestra vida. Así que todos están invitados para mañana y después voy a mandar más información. Ahora, Sandra Burgo nos pregunta, ¿cómo es tu método de atención? ¿Cómo sé si acudir a ti o a un neurólogo o a un psiquiatra, etcétera? A ver, los indicadores sanitarios plantean que uno tiene que partir por el profesional sanitario, porque el sistema sanitario es como muy vertical, es como médico, internista, kinesiólogo, técnico en enfermería, enfermero, es como bien vertical, no es como tan transversal, ojalá fuera un poquito más transversal. Depende mucho del caso clínico. Si alguno de ustedes tiene alguna duda respecto a cómo puede estar mejor, yo ningún problema en atenderlo. Ahora, voy con esto. Hoy día la medicina musculoesquelética o la medicina general, donde estamos todos metidos, usted, Marcela, el médico que es el más estructurado o el médico quizás que es un poquito más holístico, porque tenemos médicos que son más holísticos, el kinesiólogo, el profesor de educación física, el quiropráctico, el osteópata, que también es otra línea, el terapeuta. Tenemos que estar todos preparados para lo que es la parte reactiva. Me duele, tengo depresión, tengo sensaciones o pensamientos que no son muy correctos. Eso es como algo reactivo, ese paciente necesita ayuda. Pero también hoy día tenemos que estar preparados para la parte preventiva. Y hoy día en el mundo, cada vez la salud se está volviendo más preventiva que resolutiva. Pero tenemos que estar preparados para la parte resolutiva. El 90% de los casos que yo veo en la consulta son inicialmente reactivos, me duele algo. Y el 70 o el 80% de los pacientes que siguen por salud. Entonces, hoy día tenemos personas que se van a hacer un masaje una vez al mes, lo considero genial.
Entonces, ¿cómo alguien no va a querer ver su columna o su sistema nervioso una vez al mes? O sea, es como algo, es obvio, entonces, es como preventivo, ¿ya? Es como ir al psicólogo. Yo tengo un amigo que me decía, a mí me costó, cuando era más joven, me costó como encontrarle razón. Me decía, Leo, yo voy al psicólogo una vez al mes. ¿Y por qué estás enfermo? No, pues Leo, exactamente por eso, porque no quiero estar enfermo. y él o ella iba una vez al mes y le decía, ¿sabes qué? Estoy con esto, con esto, con esto, y la psicóloga le da ciertas herramientas. Y es sanidad mental, profilaxis cerebral, si uno lo quiere llamar de esa manera. Entonces, estamos muy acostumbrados hoy día a ir con ciertas banderas rojas o con la alarma o con el Ferrari chino a 1000, cuando debiésemos haber ido hace 6 meses antes a un agente clínico. Con esto no les estoy diciendo, vengan a verme a mí porque soy el gran mesías. No, pero haga algo, ¿ya? Eso es la situación. Sí, yo feliz en verla y tratar de ayudarla dentro de las posibilidades. Gracias. Carolina nos recomienda el libro Cerebro de Pan, para que también lo vean, si es que debe ser interesante. Es muy bueno, es muy, muy bueno. Perfecto. Y otra pregunta que me hicieron es ¿qué es un dolor neuropático y si tú lo tratas? Ya. Hay 3 tipos de dolor. El primer dolor es tiene un nombre que se llama nociceptivo, que es cuando yo me pincho el dedo con un alfiler. Eso se me pasa al tiro, ¿ya? O es como si es que yo me caí y caí sobre la rodilla, ese es un dolor nociceptivo. O sea, se activaron estos sensores que yo les decía y eso lo más probable es que va a andar bastante bien. En 2 semanas, incluso si yo no hago nada, nuestro sistema está preparado para sanarse. Esos pacientes vayan al kinesiólogo o no vayan a ningún lado, ese paciente va a andar bien, ¿ya? Por otro lado, tenemos todo lo opuesto, que es el dolor, que le llaman el dolor crónico, que es muy mal llamado dolor crónico, porque nunca decirle dolor crónico a una persona, porque cuando tú le dices a una persona que tiene dolor crónico, es como ponerse un parche acá en la frente y decir, lo mío es crónico, es como discapacitante, o sea, y ese es un dolor que tiene una duración de más de 6 meses, y ahí es donde pudiese entrar la fibromialgia, la artritis reumatoide, o alguna situación autoinmune, ¿ya? Ahí si yo lo llevo a la presentación, es cuando tu sistema está con la alarma demasiado sensible. Ese es el dolor que se llama sensibilización central, ¿ya? Al medio de eso está el dolor neuropático, que es un dolor que se asocia a un daño en un nervio. Ejemplo, una hernia de núcleo pulposo, que tengo una hernia que creció y generó presión sobre una raíz nerviosa. Esos dolores son complejos, no es, o un túnel del carpo, ¿ya? Donde algo pasó acá en la muñeca y el nervio mediano que inerva estos 3 dedos está comprometido en la muñeca. O sea, hay un nervio que está comprometido. Ese es el dolor neuropático, ¿ya? O una persona tuvo un accidente, me acuerdo, un caso clínico, que iba la persona en la locomoción colectiva y la micro paró muy rápido, entonces esta persona se laceró los nervios del brazo. Entonces ahí obviamente hubo un daño en los nervios que comprometían desde el cuello hasta el brazo. Ahí tendrías otra situación, ¿ya? Entonces el dolor neuropático es el dolor donde hay un daño en el nervio. Ahora, ¿se puede tratar? Sí, se puede tratar. Es complejo, es muy complejo, ¿ya? Pero se puede tratar. Hay que ver si es que sin farmacología, porque esos pacientes andan muy bien con fármacos al inicio, repito, al inicio, pero si siguen con dolor después de 6 meses ya no es dolor neuropático, ya es, lo más probable es que sea el tercer tipo de dolor, ya hay que ver por qué está pasando. Ok, muchas gracias. No sé si alguien más quiere realizar alguna pregunta o hacer algún comentario. Marce, ¿Sí? yo sí quería, o sea, bueno, alguien había hecho la consulta antes, pero no me quedó 100% claro. Lo que pasa es que yo tuve este año, que jamás me había pasado, tuve como un episodio de vértigo igual, y creo que fue a raíz del estrés, no estoy segura, pero fue algo muy extraño, nunca me había pasado antes. Ya, a ver, el estrés es bien interesante, sobre todo lo que estamos viendo hoy en día. El estrés ataca varias unidades del cuerpo, ya ataca primero el sistema digestivo, después el sistema inmunológico y al final el sistema reproductivo. Es como los 3 niveles que ataca el estrés. Ahora, el cuarto, el estrés, si este fuese el cerebro y yo lo abriera, al medio está algo que se llama la amígdala. La amígdala, estimada comunidad, es como el centro regulador de todas las emociones. Es como, si usted tiene un problema emocional, la amígdala está como árbol de Pascua prendido,
Eso es lo que yo quiero. Y la amígdala tiene una capacidad que puede prenderse y puede apagar ciertas zonas del cerebro. Entonces, como una ampolleta gigante que se prende pero apaga otras ampolletas, ¿ya? Ahora, cuando la amígdala se activa, se conecta así, literalmente, nervio con toda la musculatura posterior del cuello y con toda la musculatura posterior de la columna hasta los glúteos, ¿ya? Que sí, nosotros en clínica le llamamos como cadena muscular posterior. Entonces, si usted tiene, o cualquier persona tiene estrés, lo que tiene que dar por seguro es que va a tener mayor tensión muscular en toda la columna, Y eso puede ser el factor de riesgo para que alguna posición articular no esté funcionando bien y eso le genere síndrome vertiginoso. Entonces habría que ver ahí, y ahí es la clave. Si yo corrijo la vértebra, por decir algo así, ¿voy a corregir el síndrome vertiginoso? No, a esa persona hay que primero que ella identifique qué es lo que le está estresando y veces que ella misma o él mismo puede tener ciertas soluciones frente a eso, pero por lo general, insisto, las personas humanas, nosotros tenemos una capacidad de adaptación tremenda. Entonces, y uno que lo ve en la clínica, se los puedo asegurar. Yo trabajo con niños con cáncer, entonces los niños con cáncer tienen una capacidad de adaptación, es brutal. Los adultos es mayor todavía, ¿ya? Existen diferencias, claro está. Pero nosotros a veces, bajo cierta orientación, nos damos cuenta que nuestra capacidad de adaptación es tan grande que lo único que necesitábamos era que alguien nos dijera, ¿sabéis qué? Mira, mueve esta pieza por acá y vas a estar mejor. Entonces, sí, ¿puede el estrés generar síndrome vertiginoso? Indirectamente sí. Ya, muchas gracias. De nada, gracias a usted. Gracias. Ahora le voy a dar la palabra a Cecilia Álvarez. ¿Me escucha? ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? Ya. Hola, yo estaba escuchando cuidadosamente el tema de la cervical. Pasa de que hace 10 años atrás yo tuve el tema de cervical y es producido por un tema de estrés. Después de 10 años me vino de nuevo, pero yo lo controlé, porque yo sabía que era estrés. Pero resulta que ahora último, siento que ya se me ha salido un poco de las manos poder controlarlo. De hecho, yo he ido a un quiropráctico. Y el quiropráctico me hizo los ejercicios, pero me quedé mal de una y salí de otra. Quedé mal de la cadera. Me dolía mucho la cadera también por un tema de postura. Ya. Resulta de que ahora últimamente me está afectando cada vez más seguido, entonces eso ya como que me está entrando un poco a preocupar porque si bien yo voy al quiropráctico, pero no soy muy amiga de tomar medicina ni nada de eso, entonces no sé qué otra cosa podría hacer. Ya, pero lo que te sigue molestando es el cuello o la cadera. No, 100% el cuello, y estando durmiendo yo me doy cuenta que vienen los mareos porque es una sensación es una sensación que pierdes la ubicación. Sí, ya, es súper simple, o sea, no es tan simple, pero a ver, cuando uno interviene en un paciente, uno siempre va a ser responsable de ese paciente, siempre. Entonces, si el paciente quedó con dolor, es lo mismo que si yo fuese entrenador físico y yo cargara a un alumno de sobremanera y esa persona quedara con dolor al otro día. Quizás a mí se me pasó la mano. Entonces, uno tiene que ser súper autocrítico con la profesión. Y yo soy sumamente autocrítico con la profesión que me cobija, que es la kinesiología y es la quiropraxia. Entonces, no voy a hablar, obviamente no voy a hablar de ningún colega, no conozco al colega que la dio, no sé si realmente era quiropraxio. Ojo, hay mucha gente afuera que dice que es quiropráctico, pero no tiene los 8 años de estudio que se necesitan para ser quiropráctico. Uno cuando es quiropráctico es súper simple, tiene que tener un cartoncito universitario, no de un instituto o de algo raro como un colegio, que diga que es quiropráctico universitario y tiene los 8 años de estudio. Si no no lo es. Puede ser que sea norteamericano, ahí sí, pero si no tiene un título universitario, no es quiropráctico, ni acá ni en Tatmundú, porque esa persona, aunque diga que es quiropráctico, si él o ella se quiere presentar a un congreso en Estados Unidos o en Canadá, no lo van a dejar entrar. ¿Por qué? Porque no es quiropráctico. ¿Bien? Era conocido, se llamaba Roberto Quintanilla. Ya, él sí es quiropráctico. Sí, así es. Él sí lo conozco. Ya, Roberto Quintanilla, sí, lo digo. Él es de la vieja escuela, de hecho. ¿Ya? Así es. Tal cual. Entonces, bueno, posiblemente, si se fijan, yo les he hablado de sensores, todo el rato les he hablado de sensores, ¿ya?
uno cuando tiene un cuadro de cefalea puede estimular los sensores del cuello desde un punto de vista de alta velocidad, así como muy rápido, o puede hacer ejercicio, o puede hacer masaje, o puede hacer entrenamiento vestibular, o sencillamente es algo neurológico, y ahí tendrías que ir a un neurólogo. Ahora, por lo general, en un cuadro clínico, si un paciente no anda bien en 4 sesiones, que es como yo jamás visto, yo a un paciente yo jamás lo veo 10 veces, eso para mí es, de hecho a Marcela le decía, porque que es como, es malo para el negocio, pero es bueno para la ética. A los pacientes en salud y columna los entrenamos para que no nos necesiten. Es como para que tú en este momento tengas herramientas de ejercicio o autocuidado. Entonces, cambiar la almohada, hacer algunos ejercicios y saber tú mismo, no autodiagnosticarte, pero sabéis que esto no es para que yo lo maneje sola y tengo que acudir a un profesional. O sabéis que no, esto me ha pasado y yo con esto de ejercicio voy a sacar el café, voy a tomar agua sin cloro por algunos días o agua a la llave y voy a andar mejor. Entonces, eso es lo que hoy día se trata de hacer, no solamente en el centro que manejo yo, sino que en todos los centros que son como más modernos, es enseñarle a los pacientes a que no nos necesiten. Ahora, si el paciente nos necesita, hay que estudiar tu caso con un poco más de cuidado. Como yo lo mencioné, o es la mandíbula, o es el oído, o es el cuello. ¿Cuál de las tres? Hay que evaluarte. Ahora, lo que sí te puedo decir es que no es normal que sigas con dolor de cuello. No, no es normal. Wow. Ok, Muchas gracias. Katina Esclavos, ¿sigue acá? Marcela, mira, algo súper simple para que la persona que lo preguntó quede tranquila. ¿Ya? Y para todas las personas que tienen dolor de cuello, si un dolor de cuello le cambia la visión, o sea, se le empieza a caer un ojito, pierde fuerza en la mano, vaya inmediatamente a un doctor. Simple. ¿Ya? Ya. Pero si un dolor es una cefalea, es tensión, es molesto, el cuello no lo puede mover bien, esos andan sumamente bien. Por lo tanto, si no tienes pérdida de fuerza, no tienes cambios de temperatura en la mano, o no tienes una cefalea que literalmente se te cae el párpado, eso ya es un poco más complejo. Pero si no es eso, vas a andar sumamente bien, no te preocupes. Ok. Ya. Katina, ¿qué ibas a preguntar? Hola, buenas noches. Me van a disculpar si mi pregunta es, se refiere, ya la hubiesen tocado el tema, lo hubiesen hablado porque entré tarde al video, no supe antes. Es con respecto a una capsulitis adhesiva que hice el año pasado. Empecé más o menos en octubre, estoy en la fase 3, que ya es recuperando un poco el movimiento, tengo como el 50% del movimiento del brazo. Aún persiste un poquito de dolor, pero quiero saber qué tanta relación tiene con lo emocional. Yo creo, me dijeron que sí tenía, y tuve muchas situaciones que uno lo entiende, pero ¿por qué? ¿Por qué se produce eso en mi hombro por un estrés? Eso quería consultar. Muchas gracias. Sí, bueno, es un poco lo que hablamos en la charla, Katina, pero te lo repito súper simple, mira. Sensores, sigamos con los sensores. Lo que se sabe de la capsulitis adhesiva es que tú tuviste alguna lesión en el hombro y tu sistema inmunológico de alguna manera atacó a ese hombro y se generó una protección tan grande que literalmente el hombro te queda pegado. ¿Ya? Sí, y lo de la fase 3, claro, esa es la definición antigua. Hoy día le hicieron un poquito más simple. 2 fases, una fase fría y una fase caliente. La fase fría es dolor y no puedes mover el brazo. Eso es clásico. Y después la fase caliente es que de a poquito se empieza a soltar el hombro. Una capsulitis adhesiva es algo muy, muy rebelde. Estás hablando de 6 meses a 1 año y medio. Eso es como lo que dicen los estudios. Tercero, no existe una causa de la capsulitis adhesiva, pero existen patrones. Y dentro de esos patrones se han encontrado temas emocionales. El paciente que yo nombré, que haya perdido a su madre, capsulitis adhesiva. Otra paciente muy querida se la había suicidado al marido. Entonces, eso significa que cada vez que uno tiene una capsulitis adhesiva es porque un trauma emocional. Probablemente no, pero siempre hay patrones, porque, insisto, no existe, uno no puede generar en la clínica la mejor evidencia, o basarse 100% en evidencia científica, porque la evidencia científica va cambiando todos los días, pero lo que uno puede hacer en la clínica es basarse en base a la mejor evidencia posible. Y dentro de toda la mejor evidencia posible está la experiencia de los clínicos, dentro de todos los niveles que hay de evidencia. Entonces, y en la experiencia uno entiende ciertos patrones y ciertas clínicas, y uno de esos es la parte emocional. Ahora, la parte emocional, como yo les comenté,
puede activar estos sensores que tienen que ver con protección. Entonces tú quedaste con una hiperreactividad protectiva de los sensores del hombro y eso no va a soltar hasta que, es que no hay causa, es como la escoliosis, ¿no? Los alemanes y los canadienses están vueltos locos tratando de encontrar la causa y a veces, y ojo, y ese es un mal de la sociedad, a veces no es necesario encontrar la causa, porque a veces quizá, me pasaba con una paciente que estaba en tratamiento de fertilidad y el doctor le decía que en la fertilidad no era tan importante encontrar la causa, porque a veces podían hacer demasiados exámenes, y la inversión en dinero y en costo es muy alta y fatigante, como para que te digan, esto es lo que tú tienes mal. Entonces, como a veces lo mejor que se trata de hacer es encontrar cuáles son los elementos facilitadores para que tú puedas quedar embarazada. Y ahí se generan diferentes herramientas, ¿te fijas? En la clínica musculoesquelética es lo mismo. Más que tratar de averiguar cuál es la causa, en esta situación de tratar de encontrar qué es lo que es la causa, lo cual es muy bueno, pero a veces, en mi experiencia, puedes gastar mucho tiempo y energía tratando de encontrar cuál es la causa. Entonces, a veces es mejor tratar de encontrar situaciones que te ayuden a estar mejor. Y si estás mejor, quizás la causa no era tan importante. ¿Bien? Okay. Es una manera de verlo. Entonces, puedo también relacionar que a mí cuando estoy muy estresada en forma habitual, se me inflama el colon, lo que uno habla de colon inflamado. Sí, y porque... es la misma situación en el fondo, es la reacción de tu cuerpo. Sí, porque el cuerpo no es una caja con varias cajas que se separan unas de otras. El cuerpo es un ecosistema altamente complejo, muy, muy complejo, que está relacionado el uno con el otro. Y el sistema nervioso, que es donde de alguna manera se integra el estrés, está relacionado con el sistema inmunológico, que es el sistema de defensa. Y el sistema nervioso está asociado con el sistema endocrino, que es el de las glándulas, sobre todo con la tiroides, ¿ya? Entonces es un loop que da dando vueltas. En algunos pacientes es más inmunológico y generan respuestas neurológicas como el dolor o la capsulitis adhesiva. En algunos pacientes es más endocrino, que es una diabetes tipo 2 mal cuidada o es una alteración en la tiroides que le está generando respuestas neurológicas como el dolor, la cefalea y sobre todo en la tiroides el cansancio. Entonces hay que evaluar eso, ¿te fijas? Pero sí, el estrés puede y genera factores de riesgo para que tú presentes dolor. Muchas gracias, te pasaste, me dejaste clarita la situación. Muchas gracias. Gracias a ti. Le quiero preguntar a Irma Riquelme a qué se refiere que dice qué pasa con los niños. Irma, te cedo la palabra. Hola, buenas noches. Netamente quería enfocar en que los niños también pueden experimentar este tipo de sentimiento, o sea, como concepto de dolor, y cómo los padres podemos nosotros estar alerta o qué mecanismos tenemos que tomar como prevención y para poder de alguna otra forma estar atentos si le está pasando por algún episodio así. Ya, mira, es un tema que me fascinaría hablar con una pediatra, pero con una pediatra con esta mirada un poquito más integral. ¿Los niños se estresan? Sí, se estresan, y se estresan harto, ¿ya? El problema es que, como me dijo una vez un entrenador, yo tenía como 25 años y estaba como estresado y el entrenador me dijo, ¿sabes qué, Leo? Tranquilo, hoy día tienes 25 años y frente al problema que estáis viviendo, tienes quizás 4 respuestas, ¿ya? Yo tengo 50 años, la única diferencia entre tú y yo frente a ese mismo problema es que yo no tengo 5 respuestas, tengo 15. Y esas 10 respuestas distintas te la va dando la experiencia. O sea, uno cuando, entre comillas, cuando va creciendo debiese tener más respuestas frente a un mismo problema que es años anteriores. Y eso es un poco la experiencia, el ensayo y el error, el autoconocimiento. El tema es que los niños no tienen experiencia. Ese es el problema, que a veces los niños no se les enseña cómo expresar sentimientos. Entonces, o a veces los niños son tremendamente sensibles frente a las situaciones como sensoriales, frente al sonido, frente al tacto, frente a la alimentación. Entonces ahí te metes en un tema como bien, bien complejo. Yo creo que la respuesta frente a eso, porque hay quiroprácticos que se dedican a atender niños, yo no lo hago, no tengo la formación, te podría dar una mejor explicación de eso. Yo te puedo dar el número, si quieres, a través de Marcela, de una americana que se llama Shannon Owen, que ella es quiropráctica norteamericana y se especializó en pediatría.
Entonces ella ve niños, ¿ya? Y es como, en Estados Unidos también estudias 8 años y después hace 5 años de pediatría en quiropraxia, y lo mezclan bastante bien. Ahora, los casos que yo conozco de pediatras, que son quiroprácticos, manejan a los niños con dos cosas, con ajustes vertebrales, porque, a ver, si hay alguna cosa que me gustaría que quede claro respecto a la quiropráctica o la quiropraxia no mueve vértebras. Si alguien le dice que le va a rotar una vértebra, póngase unos zapatos de clavo y salga arrancando lo más rápido que pueda a esa persona, porque no le puede mover una vértebra, eso es imposible. La única manera de mover vértebras es en cirugía. Le abren la columna y con contrapalanca en la columna le van rotando vértebra por vértebra, que es la escoliosis. Es la única posibilidad, ¿bien? Entonces, lo que hace la quiropraxia, para que como que quede claro, es que le baja la activación al sistema nervioso cuando una persona está estresada. Le baja la actividad nerviosa cuando una persona tiene ansiedad, o le baja la actividad nerviosa cuando una persona está cansada. Ese es el verdadero efecto de es acá, no es acá. Ahora, yo lo que ocupo es la columna como palanca para generar cambios acá. Y eso yo le adhiero lo que hice con Marcela, que es hablar mucho, mucha educación, mucha empatía. Yo ocupo otras cosas que es el ejercicio, yo ocupo otras cosas que es la alimentación. Pero todo eso con el objetivo de bajar la hiperactividad de un sistema nervioso que puede estar estresado. Y esa es la base por la cual se fundamenta que a algunos niños sobre cierta edad se les pueda dar estímulos nutritivos o estímulos manuales en la columna o ejercicio. Es eso, ¿ya? Los casos más fuertes son los niños que tienen autismo o que tienen déficit atencional. Y se tratan con quiroprácticos, pero es para bajar la hiperactividad del cerebro y le dan mucha alimentación. Ahora, con un adulto mayor o con un adulto es exactamente lo mismo. O sea, al fin y al cabo, lo que cambia es la temporalidad. 5, 7 años versus 45 años. Cambia obviamente el contexto. Me estoy separando de mi mujer. Un niño no te va a decir eso. Pero es estresante igual. ¿Te fijas? Gracias. Rocío nos pregunta si hay una mejor forma de tratar el vértigo por daño en el oído medio, porque dice que lleva 2 años con tratamientos médicos y no funciona. Ya, entonces probablemente el tratamiento médico a ella no le esté funcionando. Entonces debiese buscar alternativas. Y una alternativa conservadora es la kinesiología, los que son especialistas en tratamiento vertiginoso. Otra alternativa es el quiropráctico, otra alternativa es el osteópata, otra alternativa es lo que haces tú, Marcela. Entonces, pero si yo tengo muchos problemas en mi columna, imagínate, pero yo no tomo fármacos, no porque no crean los fármacos, es porque las veces que yo he tomado fármacos no me han ayudado, y lo que más me ha ayudado es el ejercicio, y cuando tengo mis problemas lumbares, saco el café, tomo mucha agua, dosis altas de vitamina C, selenio, triptófano y otros suplementos más. Y eso, y obviamente le doy tiempo a mi columna para que se vaya sanando, que son como 2 semanas aproximadamente. Después de eso ando bien, ando muy bien, ¿te fijas? Respecto a la parte vertiginosa, si la farmacología tradicional no le está dando resultados, ya ha pasado por hartos médicos, probablemente mi consejo sería que se diera la opción de hacer otra cosa que no fuera química, o que fuera más conservadora. Y ahí entran toda la lista de profesionales que pueden tratarla. O sea, insisto, esta sesión, lo que estamos haciendo no es para que vengan a verme a mí, es porque yo les quiero abrir un poquito la cabeza para que, o la mente, o las opciones hoy día conservadoras de lo que tenemos, porque si no sería como llame ya, entonces esa usted no es lo que yo quiero, no me apesta vender, no sirvo para eso, ¿te fijáis? Obviamente si alguien tiene alguna duda, yo feliz en ayudarlo o ayudarla, porque hoy día el tratamiento conservador es lo que debiese primar, pero sí, podemos ayudarla y otros colegas también pueden ayudarla. Perfecto. Acá me dicen, venden guantes para el dolor de artritis. ¿Son útiles sirve. realmente? No sirve. Perfecto. No sirve. No, la artritis es una inflamación de las carillas articulares. No existe ese guante articular. Si usted tiene dolor en la muñeca, ojalá que le haya quedado más o menos claro que el dolor se genera en el cerebro, no en la muñeca. Entonces lo que sí podemos hacer es cambiar la información que la muñeca está generando hacia el cerebro. Y ahí entra el ejercicio manual, se pueden hacer algunos ajustes en todo el cuerpo para mejorar esa situación. Y existen medidas profilácticas que pudiese ser la hidratación o el calor, pero pensar que un guante va a cambiar algo que es la artritis, no. Ahora, esto es importante. Todos nosotros
después de los 30 años debiésemos tener artrosis. Entonces, la primera pregunta, ¿la artrosis es una enfermedad? No, es un desgaste normal, evolutivo que todos tenemos. Todos vamos a tener a los 35 años artrosis en la columna, a los 40 años artrosis quizás en las muñecas o en la cadera. Si no hacemos ejercicio probablemente tengamos osteopenia o los huesitos van a estar un poquito más frágiles. Es así. La artritis es ya una inflamación, ¿ya? Y la artritis reumatoide, eso es otra cosa. Eso sí es una enfermedad, porque ahí el sistema inmunológico está atacando las articulaciones. Pero eso es otra esfera, ¿bien? Así que, familia, moverse y pensar positivo, ¿ya? Ese yo creo que es la clave de todo lo que les estaba diciendo, ¿ya? Gracias. ¿Tú puedes tratar lumbago ciático? Sí, es lo que más vemos, de hecho. Sí, obvio. Vemos mucho eso, mucho. Ahora le sorprendería la cantidad de veces que el lumbago es no mecánico, no levantó nada que le hizo mal, no durmió mal, era sencillamente una cosa rara que le vino y con unos ajustes, 2 sesiones andan bien. Por eso digo, 10 sesiones, no, es mucho tiempo, es mucho tiempo. Ya. Bueno, aquí Ivette, yo creo que ella es una candidata para atenderse contigo. Dice, soy una clienta de dolor de cuello hasta la espalda baja, duermo pésimo, soy muy ansiosa y preocupada. Lo malo es que Claro, se acostumbró al dolor. Y claro, dice que hace su vida normal con esas molestias y la vieron ya varios doctores. ya, el dolor, hay un dicho, el dolor es normal. Lo que no es normal es vivir con dolor, y mucho menos acostumbrarse a ir con dolor. No, eso no. Yo me especializo en dolor de larga data, muy mal llamado dolor crónico. Y los pacientes con dolor crónico, muy mal llamado así, tienen una solución. O sea, sí, pudiesen vivir con dolor, pero está hablando de un caso, una persona que tiene muchos problemas desde un punto de vista inmunológico. O sea, que esas personas son casos muy específicos. Que te podría decir que el 92% de las personas que tienen dolor y porque, ojo, me acostumbré a vivir con dolor. Eso es una afirmación. Entonces, alguien no le dijo a esa persona que puede hacer cosas para no vivir con dolor y no tiene por qué adaptarse al dolor. Es como, mi polola me pega y yo me acostumbré. No tenéis que acostumbrarte. Es eso. Eso es declarar que yo voy a vivir con dolor. Eso ya es cognitivo emocional. Entonces, a esos pacientes hay que cambiar. Tú no tienes que vivir con dolor. Y hay que ver qué actividades están limitadas por el dolor, darles un puntaje y como terminé en la última diapositiva, cambiar las creencias, cambiar los temores, cambiar las emociones y de a poco, ir aportando a un abordaje en movimiento y terapéutico. Ya, maravilloso. Le doy la palabra a Francisco Fraile, porque dice acá, quiero hacer una pregunta. Por favor. Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí. Sí, mira, he estado muy atento y este tema me interesa bastante ya porque yo creo que dentro de las personas que ha sufrido dolor gran parte de su vida. Ya yo he sufrido dolor de espalda lumbar desde que tengo prácticamente memoria, desde que soy adolescente, hoy día tengo 34 años, y he ido al médico, muchos médicos, he ido hasta a ¿cómo se llaman estos? Los que te hacen tratamiento para la espalda, o sea, para todos los dolores, los que Los te ayudan a reumatólogos. recuperarte. No. El fisiatra. Hoy no me No acuerdo el importa. nombre. Bueno, la cosa es que he ido a tratamiento, ¿cierto? Me han dado remedios para el dolor, antiinflamatorios de todo tipo, pero nada, el dolor no cesa jamás, ni de día ni de noche. Me diagnosticaron por un examen, creo que una inflamación discal, pero los antiinflamatorios no hicieron nada y ya como que estoy viendo ya qué hacer, quizás otras alternativas como tú dices. Mira, te propongo esto es como un poco para todo. Típico paciente que me dice, es que me duele la columna hace 10 años y lo mío es por una discopatía. Y le dije, ¿hace cuánto tiempo te diagnosticaron la discopatía o la hernia? Hace 10 años o hace 8 años ya. Probablemente hace 7 años y medio o hace 9 años efectivamente tenías un disco inflamado. Pero los discos inflamados, Francisco, aproximadamente se demoran entre 3 y 6 meses en bajar la inflamación. Eso es lo que ahora cualquier disco, el peor de los casos, estoy hablando de una hernia importante, ¿ya? Ese disco va a desinflamarse en 6 meses. El problema es por qué después de casi 14 años, que tú me estás diciendo aproximadamente, sigues con dolor.
sea, lo más probable es que el problema ya no sea el disco. Y producto de eso mismo, los antiinflamatorios no te hacen efecto porque probablemente no tengas nada inflamado. Entonces, probablemente lo que está pasando es que tu sistema aprendió a que tu columna presenta dolor frente a cualquier situación y lo adhiere o lo linkea a ciertas actividades. Y después uno lo declara, te fijáis como me duele caminar, o lo que tú me acabas de decir, me duele al dormir. Entonces, ese es el típico caso que nosotros vemos bastante, porque es un caso que no tiene que ver con el tejido. Vamos, sí, pues hay que intervenir a ese paciente desde la parte manual, sí, pero hay que enseñarle a esos pacientes que probablemente sus discos no estén inflamados, sino que lo que esté pasando es que su sistema, estos sensores que captan esta alerta, están demasiado sensibles. Entonces, te tocan, te duele, caminas, te duele, subes escaleras, te duele, intimas, te duele, duermes, te duele, deporte, ¿para qué decir? Entonces, se puede, porque, a ver, esto es como aprender matemática, o aprender poesía, o aprender a tocar guitarra. Si uno entrena, se puede volver muy bueno en esto. Tiene que ver con frecuencia y repetición. Si uno frecuentemente tiene dolor, y se repite muy seguido, el cerebro va a aprender a tener dolor. Y el cerebro puede ser muy bueno en aprender a tener dolor cuando no tienes daño. Entonces es lo mismo, es aprendizaje. Lo bueno es que puedes aprender de nuevo a no tener dolor. Toma más tiempo. Mira, igual como dato, este tema del diagnóstico es reciente, ¿ya? Es de este año, si mal no recuerdo. El año pasado, perdón, este año ya no he hecho mucho, la verdad, del año pasado. Y yo soy una persona muy deportista, ya, yo siempre, o ciclismo, gimnasio, o artes marciales. Y cuando estoy manteniendo el deporte de forma activa, es cuando menos me duele. Mientras tanto, cuando dejo de hacer cosas, empieza a volver el dolor. Claro, te explico por qué pasa eso, y un poco para todos, porque o si no serían como muchos casos particulares. Mira, el ejercicio o el movimiento, tu cerebro no sabe si estás haciendo yoga, pilates, crossfit o artes marciales mixtas. El cerebro no sabe esas cosas, el cerebro se activa, ¿ya? Entonces, si tú te estás moviendo, se va a activar el área del movimiento. Si ustedes están haciendo gimnasia en pausa o yoga, se va a activar. Si están haciendo artes marciales, se va a activar la parte del movimiento. Y lo segundo que va a hacer es relacionar esa actividad de movimiento, una caminata un día domingo, un buen entrenamiento de jiu-jitsu brasilero, para que tú quizás entiendas, Francisco, o de artes marciales mixtas, va a relacionar ese movimiento a algo placentero o no placentero, que por lo general la gente que le gusta moverse, se activa el cerebro de la parte del movimiento y después genera ciertas endorfinas, que es algo placentero, ¿bien? Una de las cosas que se ha encontrado es que el movimiento es uno de los mayores analgésicos que tenemos. Nuestro cuerpo tiene opioides, que son células que generan disminución del dolor, y son millones de veces más potentes que el mejor tramadol. Entonces, el ejercicio físico es un analgésico que puede durar, los efectos de una sesión de ejercicio puede durar hasta 3 días. Entonces, a los pacientes que tienen dolor tenemos que encontrar cuál es el movimiento que no les genera dolor. Entonces, tu caso es sí, son casos un poco más complejos, pero no es complejo porque sea grave, es complejo porque llevas mucho tiempo con dolor. Entonces, eso es lo que necesitas tiempo, pero no es grave, para nada. ¿Y qué me recomiendas que haga? Quizás qué alternativa pueda probar. Nunca he ido a un quiropráctico, no sé si sea algo... Kinesiólogo es lo que te quería decir delante. Sí, lo que no te va a funcionar y lo que no le va a funcionar a nadie de las personas que están conectadas en este momento es que si una persona tiene dolor hace más de 6 meses, el calor, el frío, el ultrasonido, la corriente no le va a funcionar, porque no llegan acá arriba. Lo que llega arriba es el ejercicio, la terapia manual, disculpen, y la educación. Y está entrando muy fuerte la alimentación. Todas esas cosas pueden bajar que tu actividad cerebral frente al dolor baje, porque el objetivo no es disminuir el dolor. Yo no soy un paracetamol, ¿te fijáis? Pero es que tú tengas menos dolor frente a ciertos movimientos o actividades. Entonces, cualquier profesional que tenga esta mirada como más integral, acude a él. Ya, feliz perfecto, en verte, perfecto. obviamente. Sí, que insisto, no quiero como parecer que estoy vendiendo algo, pero pero feliz en poder ayudarte, Francisco. Sí, obvio, sí, siempre una alternativa es necesaria. Gracias. No, gracias a todos ustedes realmente, y gracias a ti, Marcela, en verdad. Gracias. Bueno, ahí le respondí a María Paz porque hizo 2 consultas, pero en realidad fueron ya respondidas dentro de las charlas.
Entonces, después, Leonardo, yo puedo subir esta charla, ¿verdad? A YouTube Sí, no o tengo algo ningún así. problema. Yo feliz. Ya, perfecto. Ya. Porque ahí después yo Sí. mando el link. Sí, si alguno tiene alguna Marcela. duda, Marcela, si alguien tiene alguna pregunta, mi teléfono, yo hablo con todos mis pacientes, no tengo ningún problema. Pero insisto, acá lo que se está tratando de hacer es generar comunidades de aprendizaje frente a un común denominador. Y el común denominador, mirándolo desde la medicina, mirándolo desde la medicina holística, o mirándolo desde la quiro, la osteopatía, la kine, es la salud de la persona, es eso. Entonces, mientras más ofertas o opciones tengamos para tener mejor salud, es mucho mejor. Y lo que sí les puedo decir es lo siguiente, frente a situaciones complejas, no existe una situación simple, un parche o una pequeña cirugía, son situaciones que hay que abordarla al paciente, al usuario, a la persona, hay que abordarle desde todas las esferas, química, física y emocional, porque somos esas tres cosas al mismo tiempo. Algunos pacientes son más físicos y andan sumamente bien con ejercicio, con manipulación manual, pero otros pacientes, y con todo el derecho, son más emocionales y hay que abordarlos desde esa área. Y otros pacientes son un poquito de todo. Entonces, ¿por qué no? Si el ser humano es complejo en su esencia. Y ella está un poco Leonardo, más reflexiva. disculpa, ¿tú puedes poner la primera diapositiva? Porque me están diciendo que no vieron tus redes. Entonces, para que tengan ahí, para que te sigan en Facebook o Sí, obvio. Ahí la siempre, página. sobre todo en el Instagram, estoy subiendo hartos videos de lo que es el dolor, de lo que es la percepción y todas esas cosas. Déjame, creo que ahí se hace. Y chuchun, chuchun. Pero claro, ahí se ve o no. Sí. Perfecto. Ahí está la página de internet, el Instagram y el Facebook, pero principalmente es en el Instagram, que es la fotito del medio donde estoy subiendo hartos videos de explicar a los pacientes lo que es el dolor, qué es lo que no es el dolor y todas estas cosas que son bastante complejas de explicar, pero cuando el paciente se da la opción de entenderlo y mirar esta situación desde otra mirada, los dividendos de salud son bastante positivos, porque es centrado en el paciente, no centrado en el disco, o centrado en la bursa, o en el tendón, es centrado en el paciente. Sí. Leonardo, muchas gracias, te pasaste. Realmente o sea, yo estoy encantada. Yo creo que a todos les gustó mucho. No sé si alguien más quiere decir algo, más que preguntas, decir algo, porque en realidad le doy todas las gracias del mundo a Leonardo. No, gracias a usted, para mí un placer. Y si tienen alguna otra idea de hacer una charla, feliz en poder presentársela. Te pasaste. Ya, pues, Sí, ahí muchas están, gracias, Leonardo. sí, están dando las gracias por el chat. Lo mismo, sí. Muchas Yo en gracias, te experiencia pasaste. personal, yo me he atendido con Leonardo y sabéis que de verdad es súper profesional y efectivo. Ante mi dolor de espalda, yo tengo una hernia lumbar y le decía a Leo, ¿sabéis qué es una hernia? La hernia. Y ya empezamos a conversar. Al final no era la hernia, era la cadera y yo terminé sorprendida de eso. Y sabéis que después, de verdad, mi calidad de vida cambió. Y cambió para súper mejor, pues así que bacán, Leo, gracias, te encuentro súper profesional y yo te recomiendo esto, la Marce y a todos, pues, porque tu trabajo es bacán, ¿cachai? No, me gusta que veáis a las personas como personas, no como un hombro, como no sé, una pierna o un pedazo de algo. Como que es integral tu atención y eso es lo que a mí me gusta. Gracias, Dani. Súper, súper recomendado. Marcela. ¿Sí? Marcela. Sí. ¿Le puedes preguntar a Leonardo el teléfono, algún celular donde uno se pueda comunicar con él? ¿Leonardo? Sí, si quieres tú lo puedes dar o yo mira, lo puedes escribir, a ver, lo puedo escribir en el chat si no me equivoco. Claro. Yo vengo de la época de la Atari, entonces para mí esta cuestión es como, ahí está, teléfono Leonardo. Es el +569-713
75928. Enviado. Ahí lo envía a todos. Ya. Ahí está. Muchas Bueno, gracias, así que nos Leonardo. veremos en la próxima, pues, Marcela, de todas maneras. Ya, pues. Muchas gracias. Y démosle un Gracias a usted. aplauso. Gracias, Leonardo. Gracias, Leo. Muchas gracias. Sí. Gracias a Muy usted. buena charla. Chao, chao. Sí, Chao, gracias cuídense, por que la estén bien. disposición. Nos vemos. Chao, Sí, gracias. chao. Chao, chao. Bien. Gracias. Gracias. Rocío Shannon. Rocío Shannon.